Démosle. Dale con esa intro. Saluda tú primero. Dale con el intro, si a mí no me sale. Po. ¿Para qué vamos a seguir Sean todos muy insistiendo? bien. ¿Cuánto estáis viendo ya? Hola a ¿Para todos, qué vamos sean a seguir bienvenidos insistiendo? a Biblia para Gente Pulenta. Un nuevo episodio. Bueno, esta vez no, no estamos en vivo, está siendo grabado, pero agradecemos también su audiencia y a todos los que fielmente nos van escuchando cada semana. Seguimos hablando del libro de el libro de Jueces, seguimos en la historia de Gedeón y gracias por acompañarnos en este viaje. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien la verdad, no me quejo. Súper bien, alistando las cosas para el viaje que te estaba contando, ¿Para dónde te que nos vas? va, que nos va a impedir grabar las próximas 2 semanas, pero ahí vamos a ¿Para estar. dónde te vas? ¿Para qué parte del mundo? No, aquí en Sudamérica, Ya. aquí en Sudamérica. No se puede decir el país, es secreto. Es secreto, es la nación secreta. Ya. Yo siempre como incomodando, Wakanda, ¿cierto? voy a Wakanda. Yo siempre como incomodando con mis preguntas a la gente, ¿cierto? Sí, esta vez voy a tener que guardar silencio. En otra oportunidad podría comentar, pero esta vez vamos a guardar silencio a Ya. postas de no arruinar los planes. Está en color igual. Te dais color. Estáis dando un poquito de color, pero ya, está bien, pues, si es parte de toda La de la patria. vida. Si no nos damos color, ¿para qué estamos acá haciendo lo que hacemos, pues? ¿Y tú qué has hecho? ¿Cómo ha estado tu semana? Mira, tú ser papá de tres No, ya te estoy dando bendiciones. color. Ay, tú tenías un puro perro. Dale, Ser papá de tres dale. bendiciones es complejo, los que son padres me van a entender. Pero no, bien, de hecho todo bien, con hartas cosas ahí, respect- cosas laborales en realidad, haciendo algunas cosas ahí. Pero ahí estamos, dándole, sin mucha novedad en cuanto a Y proyectos hablando como del tal. perrito, tuve que llevar al Jonal al veterinario, porque está con una infección en los ojos. Ya está mejor. Tanto ver Biblia para Puta. gente pulenta como que lo colapsó. Y antes uno ni llevaba a los perros al veterinario. No, pobrecito, sufrían ahí en Ahora, silencio. ahora como que, no sé, esa humanización de los animales. Pero el médico no Creo que hemos humanización. hablado de ese tema. Sí, pero Por no color. concuerdo contigo. Ahí sí que no concuerdo Es contigo, pero que, abruptamente. media cuestión. Porque el perro está Yo creo comprobado que, que no es una especie ya salvaje. Perdió mucho de su salvajismo, tiene una parte muy domesticada. gracias a nosotros, Bueno, sí, lo- sí, los, es cos- verdad. los tomamos y cosificamos a los animales y decimos que los queremos, pero en Mm, realidad lo que queremos es, lo que nos gusta es cómo nos hace sentir esa dominación frente a otros seres humanos. yo creo que ahí discrepo porque lo partía no es otro ser humano y los perros, especialmente los perros, porque no es el único animal que tenemos también como domesticado, de tiempo inmemorial, el Yo perro ha quiero tener sido un un perro. compañero del ser humano en distintas ciudades y Yo quiero tener un lugares. perro. Yo quiero tener un perro. Me acuerdo que el primer perro que tuvimos se llamaba Me Candado. compadezco de ese perrito, No, pero si pero ahora que hay un cambio de estoy hablando, mentalidad de que hace momento. te estoy hablando en serio ahora, po. Si no te Ya, estaba dale, dale, mintiendo. dale, ya. Modo Un perrito serio. se llama. No, si a mí me encantan los perros, los animales, no es broma. Entonces, teníamos un perrito que se llamaba Candado, niño en la casa con mi hermano chiquitito, nos cuidaba. Mi papá le decía, Candado, anda a buscar a los niños. Estábamos jugando nosotros vivíamos en Chihuayante, que formaba parte de Concepción en ese tiempo, y vivíamos a la orilla del río Biobío. Tú lo conoces, ¿cierto? Sí. Y por Chihuayante.
Y estábamos jugando ahí, mi papá le decía, Candado, anda a buscar a los niños. Y era un Doberman. Y el perro, de verdad, no iba y nos agarraba como de acá, nos mordía y nos llevaba para la casa. Inteligentísimo el perrito. Bueno, después se lo robaron. Y así, pues siempre tuvimos perritos y llorábamos cada vez que se moría un animalito en la No. casa. Sí, no, bien. Bien, pues. Pero sí creo que hay un comercio gigante con el tema de los animales hoy en día. ¿Eh? ¿Viste Hay comercio en todo, po. la cantidad de tiendas para animales que hoy día se abren? Eso sí es interesante. Sí, porque donde hay una tendencia de algo, obviamente hay una oportunidad de tú que cachai de publicidad y ¿Cómo, todo eso. cómo le Tú pondría sabes a tu que tienda de animales si hay tuviera un ahí una? nicho, ahí, mientras hay un nicho, hay algo que vender. ¿Cómo le pondría a tu tienda de animales si tuviera una? Donde el Jonás. Donde el Jonás podría ser. Ya, ¿no? Y con la carita ahí. Claro, con la nariz rosada, sí, con esa repella ahí. Donde el Jonás. Atendido por sus propios dueños. Claro, lo dejo ahí, el atender, no, yo no me meto ahí. Y claro. No, yo creo que se comería toda la comida del... ¿Qué comida le da de tu perro? Come una que se llama, la marca es Brit, pero no es lo único que le doy porque el perro necesita comer comida normal, pues. Entonces, cuando Jonás era chiquitito, cachorrito, yo le pedí ¿Cómo al le, veterinario tú le una haces como lista de... comidita? ¿Le haces como ¿Cómo? pollito? ¿Tú le cocináis pollito y todas esas cosas? O sea, no le cocino en realidad, sino que le pedí, como te decía, al veterinario que me dijera qué cosas podía comer el perro sin que no le hiciera mal, porque hay cosas que no puede comer, le hacen mal. El chocolate, por ejemplo, es veneno para los perros. Y entonces me dio una lista y yo le doy comida más esas cosas que esa lista puede comer. Y normalmente se las doy todas crudas, las otras Nosotros, cosas. nosotros siempre la alimentamos con comida de perro. Nada, nada de comida normal, o sea, de casa. Cuestión de que comiera lo que sobra, no. Lo encontraba como denigrante, igual yo lo encuentro como denigrante eso. Cómete las sobras. No De sé. hecho, así fue como se cree, esto es una teoría basada en arqueología de que se cree Ah, tú lo que, estudiaste este tema. no, se cree que los perros, los perros antes, digamos, salvajes, se acercaron a las tribus o manadas de gente, manadas, a los nómades, porque iban dejando las sobras de comida mientras avanzaban, y entonces estos grupos de perritos salvajes, como manada, iban detrás, siguiendo y comiendo lo que iba. Y entonces ahí se produjo después el ser humano se dio cuenta que podía utilizar al perro como para ir a cazar, para la compañía, para que lo ayudara a defenderse, como guardia, en fin, un montón de cosas. Bueno, ya. Nosotros una vez tuvimos un Alaskan Malamut un tiempo en la casa. ¿Los conoces eso? No. ¿Cómo son? Son los perros que, los de Real que tiran los trineos. Y los que están Ah, adelante. Los que dirigen los trineos en Alaska, en Rusia. Estos perritos son los que están adelante porque tienen una memoria poderosa. No son los siberianos, porque toda la gente piensa que son los siberianos los que tiran los trineos. ¿Ah? Pero los que tiran los trineos son los Alaskan Malamut. Son muy parecidos. y esa información, la fuente, ¿cuál es la fuente de esa información que... Wikipedia. Estoy vacilando. No, Google. pero te estoy hablando en serio, po, hombre. Y son muy parecidos a los siberianos. De hecho, tú pones, busca ahora si quieres, busca ahora, pon la foto, pues tú eres el que está dirigiendo este Este Alaskan podcast. Malamut. Alaskan Malamut. Ah, pero es que la suba, no, me han soltado, hermano. Esto estamos hablando, po, pero pon ahí en Google y compartir la pantalla. Oye, qué flojera, Simón, de verdad. Compartir la pantalla, a ver, espérame. No, es que aquí tengo que subir como una presentación, parece, en este. No, si tú puedes compartir tu pantalla de internet en esta cuestión. ¿Estoy seguro? A Ay, ver, la mamá quería gemelos, esa es la cuestión. la mamá quería gemelo. ¿Te acuerdas cuando el chico le decían no, eso? Sí, por eso me estoy acordando. Y la mamá quería gemelo. Esa es Esos muy son, chilense esa frase, yo creo, ¿no? sí, pero del Chile A ver, ¿cómo antiguo. se llama el perrito? Alaskan Malamut. Te lo voy a escribir acá. Me parece, este perro no existe, lo inventó, Ay, Dios mío, la incredulidad. pero mira lo que me sale.
¿Qué te sale? A ver. ¿Y Oye, que son bonitos. Malamute de Alaska. Alaska Malamute. Malamute se escribe. Malamute. Alaska Sí, sí, ahí Malamute. me O apareció uno. Malamute. Es lindo, ¿cierto? Bonito. Estos Está perritos, bonito. la grandeza de estos perritos. De hecho, hay películas sobre esta cuestión de que tiran los trineos y todo ese tema, po. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la grandeza de estos perritos? Que tienen una memoria impresionante. Son los que se acuerdan de las rutas. Mm, Son los que se acuerdan de las rutas. Son muy inteligentes. Muy, muy, muy inteligentes. Ah, pero qué maravilla. Estamos subiendo de. estamos subiendo nivel. Sí, pues, son bonitos, ¿cierto? Ya, a ver. ¿Pero qué pasó? Ahí sí, ahí volvimos. ¿Viste? Apreté un botón y se fue todo. Oye, ¿y tú ni siquiera le has puesto fondo a esto? Nada. Está negro aquí atrás. Pero que el negro es más elegante. A mí me gusta el color negro. Me quita un poco de información y me parece menos ruido mental. Ruido visual le llaman los que saben. Eso. Ya, pues, y estos se Ya, acuerdan de ¿cómo la ruta. conectamos a la Alaska con Gedeón? Ya, pero espérate, porque y este, me acuerdo de este perrito, a veces se escapaba de la casa. Se escapaba de la casa. Y a las, no sé, 3 de la mañana, alguien como que nosotros nuestra casa daba como para la calle, no había antes jardín. Ya son la puerta y la calle, ¿cachai? Y la única entrada de la casa, bueno, era por ahí. Entonces se escapaba, veía una puerta abierta, se escapaba. Y de repente tocaban la puerta como a esa hora, a las 3 de la mañana. Pa, pa, pa. ¿Quién crees tú que era? El perro. ¿Cómo se ¿De llamaba? verdad? Yo ni me acuerdo qué nombre le habíamos puesto. No, pero ¿cómo no te Espérate. acordás de tu perrito? Y espérate, po, y le abríamos la puerta. Le abríamos la puerta y mi papá le decía como, ya, ¿de dónde venís? Hasta ahora. Y el perrito como que miraba y agachaba la cabeza nomás y pasaba calladito en silencio a acostarse. Este perro era un chiste, ese perro. Era un chiste. Pero muy inteligente porque, claro, salía, se da sus vueltas, creo yo, por toda la ciudad y volvía a la casa. O sea, Y volvía. sí, o sea, no. Ni se perdía el perrito. Un pródigo cualquiera. Sí, bien igual. Bien, Eso es sí. Ya. Lo quitamos entonces. sí, pues, quitemos el Alaska Malamat. Malamat. Ya. No sé en qué vamos con Geón. Vamos con Gedeón entonces. Entrémosle. Estamos en. Justamente cuando iba a empezar la pelea, por lo bueno. Listo, voy por aquí por capítulo 7. Mira, Dice así. está abierta la puerta atrás, como que me da la impresión de que va a aparecer alguien ahí. Mira. Está bueno, ¿Será? sí, está como misterioso. No se parezca. Dije, "Nah". Se gira ahí así. Uy. Un Ya, ángel. ahí. Ya. Una vez Vamos yo con tuve un el. encuentro con un ángel y me dio miedo. ¿Cómo? Y una vez tuve un encuentro angelical y me dio miedo. ¿Está bien? Pero así de miedo, de verdad, po. Sí, pues. Miedo, 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 miedo. No, 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 así como que. Después no quería Ya orar, te no lo quería dice. nada, no quería nada de eso. ¿Pero a ti te causó miedo tipo impresión o miedo por Es que dentro? fue una experiencia tipo física, ¿me entiendes? Como que estáis solo en tu habitación y, ¿me entiendes? Y como que sientes la presencia de otro ser, más con toda la intensidad que tú tienes en un momento de oración y la música, y sentía como vientos que pasaban por la habitación, ¿me entiendes? Entonces Te eso me capto. asustó. Primera vez que tenía una experiencia así, imagínate. Sí, Pues, demás. entonces, terminé aterrado. Pues. No, yo creo que sí, que primera y hasta, no sé, pues, 100, 200, 300 veces que te toque, lo que sea, la Claro. impresión no deja de ser brígida. Sí, porque una cosa tú puedes tener una experiencia como estar en éxtasis, vamos a usar la palabra que está en hecho, ¿cierto? A nivel espiritual, pues, ¿cierto? A nivel de Claro, que estás viendo cosas, escuchando cosas en ese plano, pero ya cuando pasa de ese plano a lo físico, da susto igual.
no es como Es cuando estás otra cosa. llorando y un hermanito te toca la espalda, ¿o no? Estás llorando concentrado y alguien te toca la espalda. Sí, sí, pues la ¿Tú has tenido impresión, el alguna golpe. experiencia así? ¿Te has asustado por algo? Yo la primera vez que tuve una experiencia así heavy, era chico igual. Sí, me impresionó tanto que me paré. Yo estaba orando con la luz apagada, de hecho, porque apagaba la luz porque no podía gastar luz. Mi mamá me decía, si vas a estar orando, apaga Ah, la luz. ojo, ¿Para qué? ojo. Antes uno con los papás era otro Chile, se cuidaba todo. Sí, sí. No solo, bueno, Chile siempre ha sido caro, pero aparte los sueldos no daban para mucho. Era Bueno, no sé precario. si ahora también, pero la cosa Otro es Chile. que, sí. Y entonces, claro, yo apagaba la luz y estaba orando, porque es verdad, pues estaba con los ojos cerrados. Y cuando ocurre esto, yo me levanté asustado, así, pum, prendí la luz así, pero muy asustado, pero de la impresión del asunto. ¿Pero qué, Y qué pasó, después po? estaba orando y lo vi venir, así, con algo traía ¿Viste, en la mano. viste como que un ángel? Sí, pues. Blanco, así, como No sé si era blanco, era como una luz. una morfología humana, ¿Ya? ¿sí? Como si fuese de una especie de, voy a tratar de usar semejantes, semejante a como un fuego líquido, ¿será? Una cosa Ya. así. Como en la forma humana, pero de fuego. Como el hombre en llamas de los Cuatro Fantásticos. Sí, pero no con las llamas saliendo, Adentro. Ya. adentro, ¿cachai? Como viéndose dentro. Y entonces venía así, y venía como de frente, así como acercándose, casi como una especie de, como volando, se podría decir, porque no Claro. estaba pisando nada, no venía caminando, Y ¿ya? tu primera vez que veías algo así, po. No, primera vez, po, primera vez. Claro, no da miedo. Y entonces traía algo que yo creo, porque yo lo vi tan así de golpe que venía así, lo vi primero como una pequeña, como una luz, así de lejos, de repente venía acercándose. Y cuando lo veo que se acerca y tenía esta forma, traía algo en la mano y ahí, ¡pum!, me paré así como de, ¿qué es esto? ¿Qué ¡Pum!, y onda? prendí la luz. Claro. Prendí la luz y me senté en la cama así, y también estaba Brilloso. metido ahí en mi lugar secreto. Pero pum, me salí así como que me sacó el asunto Claro. y después quise volver porque dije, algo me quería decir o algo traía o algo tenía que ver. La cosa es que y no pude ver nada. O sea, porque todavía estaba muy impresionado. Y entonces a los días después ya yo le pedí al Señor que me hablara y todo y ahí me Claro. dio una palabra así como muy específica que yo entendí que era lo que me venían a decir. Mm. Y Sí, después ya con el tiempo, digamos, cuando se han ido repitiendo situaciones así, ya como que uno más o sí, po. menos tiene como una especie de protocolo de cómo funcionar. Mm. Eso es muy personal igual. Completamente personal. O Sí. sea, Pienso, esto se conecta con Gedeón, fuera de broma. Estas experiencias que te sacan de tu. Pues imagínate el susto claro, que se tiene que haber llevado Gedeón cuando está ahí en su trabajo, haciendo y aparece una persona y le dice, bien, el Señor es contigo, varón. claro. Y Eh, lo nombra con su nombre, po. claro. Eh, sí, po. Yo creo que algo que dijiste importante, igual que creo que lo podemos conectar ahora con Gedeón, es como de manera personal uno se va relacionando con Dios y cómo va entendiendo ciertas maneras de cómo Dios se relaciona con uno, o cómo habla Dios con uno. Sí, yo creo que de esa relación, bueno, que repetimos las dos veces anteriores, que Gedeón entiende que el asunto es con él, yo creo que de ahí sale esta frase de Gedeón, ya cuando entra al combate, de dar la instrucción de que digan por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Mm, No recuerdo de alguna otra persona en la escritura que dijera eso, por la espada mm. mía, por decirlo así. Ah, claro, claro, claro. Sí, siempre el pueblo es el que dice eso. Claro, en el caso de David, por ejemplo, Sí, pues, pero no, Gedeón, y uno ve que Dios tampoco no se molesta, o sea, no tiene problema con eso, parece que era así, po, era la espada de Gedeón. Gedeón era una espada cortadora, ¿cachai? No sé si él mm, lo pudo ver en el espíritu o simplemente lo sintió así,
pero su nombre como cortador, como el que corta, su acto de romper con los dos Baal y Acera, que también fue eso, y luego ahora con esta frase que le dice a todo el ejército que griten, por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea, habían dos espadas, espiritualmente hablando, cayendo sobre Madián y Amalek. Yo creo que igual eso tiene mucho también que ver con cómo funcionamos los seres humanos. O sea, estamos hablando en este contexto hoy en día del Antiguo Testamento, cuando una persona era la ungida, era el que respaldaba a Dios, ¿me entiendes? Y teníamos que seguir al líder que Dios respaldó, porque ese finalmente tiene la respuesta, esa habla con Dios, ¿cierto? Tipo, Y en ese sentido, todos necesitan esa confirmación, mm, cosa que en Cristo y, cambia. y Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro, cuando dice que todos somos real sacerdocio, linaje escogido, Pablo va a hablar de este tema como que ya no hay como una figura de una persona Mm, que encarne, ¿cierto? La voz de Dios solamente o la misión de Dios, sino la iglesia como tal debería funcionar en una perfecta en su unidad, conjunto, en claro. conjunto, ¿cierto? Y entonces mi seguridad ya no depende del líder que estoy siguiendo, sino depende de la voz de Dios en todos nosotros, que todos nosotros entendemos y caminamos hacia una dirección. Pero la tendencia hoy en día es que sigue sucediendo ese tema de que buscamos un líder a quien seguir para llevar a cabo una misión, ¿cierto? Porque pareciera ser que la idea en abstracto no... eh, No convence tanto como con un líder ahí como enfrente. cuando las ideas se encarnan en una persona. Sí, yo creo que tiene que tener unas, o sea, lo pongo así, tal como dices tú. Eh, y yo creo que Pero tomando a déjame, Gedeón, pero un poco, déjame cerrar mi punto. Solo una cosa, frase muy pensé que lo corta. había cerrado. Ya. Es que lo que pasa es que quería decirte ese tema de que Jesús encarnó la idea de Dios. ¿Ya? Entonces hoy día seguimos mirando seres humanos, personas, para seguir una misión, un objetivo, etcétera, porque me da la impresión de que no logramos ver a Jesús como una persona, sino más bien vemos a Jesús a veces como una idea abstracta. No estoy hablando en términos generales, ¿me entiendes? Para que se entienda. Entonces yo creo Sí, que sí, quizás ha sido un gran problema de la iglesia o del cristianismo, como quiera usted llamarlo, hoy en día. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? entiendo, perfecto. No logra bajar, digamos, a una persona, sino que se sigue quedando como una idea que debe ser representada por otro, emulada por otro, como en Claro, el caso de Gedeón. Te entiendo. pero Jesús es real, o sea, ¿entiendes? O sea, es una persona, o sea, es real, no es que sea una idea, un principio, un modelo a seguir. No, Jesús es una persona, Jesús de Chosen. Cuando le habla a los... ¿Viste ese video para que te mande? Un reel de cuando le hablaba a una persona o no, no te lo Sí, mandaba. sí. Sí, ¿cierto? Era como que Jesús te estuviera hablando, ¿cierto? El actor. Claro, o sea, tiene que ver bueno, en este caso, en el caso de Gedeón, se ve que esto estaba tan en la mente, estos asuntos del líder escogido, que aparte lo acompañan las señales, y que las señales solo acompañan al líder escogido, en la historia de Israel están pegadas, no solo en la historia de él, sino que se ve aquí que de alguna manera los madianitas conocían la historia. O sea, mira, justamente hoy día estaba revisando porque busqué el libro ese que te comenté la vez pasada, de donde lo mencionaban, ¿cachai? Ahí lo encontré. Ese es, Grandes Grandes Batallas de la batallas de Historia. la historia. El Bart Simpson se lo pegué yo, porque de costumbre pegarle sticker a los libros, pero, Ah, pero ese es el John nombre. Lafitte. Está bueno, Grandes Batallas de la Historia, de John, un escritor inglés que está bueno. tiene como 60 libros por lo menos de historias de guerra. Es Mira, un historiador. Y entonces él nombra a Gedeón en su primer capítulo, ese es su primer capítulo, y él menciona aquí, Gedeón, capítulo 2 de hecho, después de la introducción, primer capítulo donde empieza, ahí está, ¿se ve? Bueno, lo que pasa es que él menciona ahí algo que me llama la atención porque creo que sí tiene sentido, y es que de tantas veces que los líderes del pueblo de Israel, él lo menciona como un pueblo, solamente como un dato histórico, tenían esta historia de líderes o caudillos a quienes le acompañaban victoria aplastante, como pasó con lo que vimos de Débora, en fin, hacia atrás,
que seguramente los de Madián, que ya se habían topado con Israel en otras ocasiones en su propia historia, tenían esta idea de que cuando se levantó alguien de nuevo, en este caso Gedeón, era posible que algo pasara. Porque él dice, no me cabe a mí en la cabeza de que hayan reunido tanta gente. O sea, los madianitas se hayan juntado con los amalecitas, como que, ¿por qué buscan tanto amigos para poder pelear contra ellos si los tenían hace rato ahí bajo la bota? Entonces, Mm, según la lógica de la guerra, para hacer eso y gastar tanto recurso en eso, es porque está esperando un enemigo potente. mm. Está esperando a alguien que venga con algo fuerte. Y él Yo creo dice, y él explica, la única razón que me da para mí eso, porque Israel no era un pueblo de ejército, hasta ese momento no era capaz de reunir todas sus tribus y formar un ejército, eso viene después. La impresión que me da es que se había corrido la voz, obviamente, de la historia y las leyendas de líderes antiguos. Entonces, ah, líderes antiguos que habían tenido guerras aplastantes, victorias aplastantes con otros pueblos. Entonces, mm, basado en eso, lo que él está diciendo y con lo que tú me estás mencionando ahora, todo el Antiguo Testamento está permeado por eso, ¿verdad? Por estos escogidos únicos. Y la vuelta de Jesucristo, obviamente, dame un segundo. La vuelta de Jesucristo, obviamente, va a provocar, digamos, un cambio radical. mm. Va a Contesta provocar un nomás. cambio radical. Estoy cortando aquí, dame un segundo. Ahí sí. Va a hacer un cambio radical Sí. porque, tal como Ahora, dices tú, ahora ah, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo en su completo, quien efectivamente va a hacer todo lo que antiguamente hacían los caudillos. mm, igual es, perdón, es absolutamente válido que funcione así en el Antiguo Testamento el tema. Estamos Sí, hablando pues, que parte de... el pacto de aquel momento funcionaba así, o sea, Dios se manifestaba en un ungido, ¿cierto? Y este era el que llevaba adelante la misión, ¿cachai? Sí. Ahora, obviamente, creo que eso también responde mucho a la naturaleza humana. Si todos necesitamos a alguien a quien admirar, alguien a quien seguir, un mentor. Por eso hoy día está tan de moda el tema de los mentores, de los coaching de Claro. vida, ¿me entiendes? De esos tipos que, o sea, tú te metes a internet hoy día, TikTok, y, Instagram, YouTube, está todo ahí, coaching, mentores, escribiendo libros, ¿me entiendes? Todo. Porque el ser humano, bueno, necesitamos eso también, porque finalmente eso también va afirmando nuestra identidad. O sea, si hacemos match con alguien que tenga alguna idea y esa idea me cuadran, me calzan, lo asumo, camino en función de eso y me funcionan para mi vida, bien, ¿me entiendes? Pero ahí está, nuevamente, quizás yo creo que el desafío que nos plantea el Evangelio es, eh, es ese, es ese como... eh, Es que ahí yo pienso que hay que separar en el sentido de poder colar un poquito esto para que quede lo medular y sacar todo lo que es añadido. En el sentido de que sí, presidir es un don, sí existe. Hay personas que tienen esa capacidad. Una vez tú me acuerdo que mencionaste de que hay personas que con tanta seguridad creen una idea que es más sí, po, fácil seguir esa idea que sé que es correcta porque esta persona lo está encarnando, por decirlo así, o lo está viviendo con esa seguridad. Por otro lado, yo creo que eso pasa mucho por el asunto este de presidir, de que alguien vaya y rompa la brecha que no hemos querido romper, aunque sepamos que tenemos que claro. volver a hacerlo. También está muy transversal en toda la escritura, incluyendo el Nuevo Pacto y el desarrollo de la Iglesia, el mentoreo de personas. Solo que en el desarrollo de la Iglesia, por lo menos en los primeros años, no hay como este caudillismo porque son varios, porque son muchos apóstoles. Es que, claro, que ese es el tema, ese es el tema. Ujú. Entonces ahí hay que Dale. empezar como a colar un poquito, y porque los apóstoles mismos igual se muestran tal como son, pues ya no se muestran, bueno, en la escritura eso es genial igual, te Sí, eso muestran al sí. caudillo tal como es. O sea, Ahora, nunca mira, tratan de pedirte un personaje infalible.
Y en un punto cuando la iglesia va como a tomar un cauce como partidario, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este otro, Mm, Pablo como que dice, no, o sea, estamos equivocando el camino, no es, ¿me entiendes? El cuento sí, así, ¿me entiendes? no va por ahí. Sí, y yo creo que hoy día se está viendo tan marcado también eso igual, con líderes prominentes a nivel eclesiástico, igual que el mundo, ¿cierto? Donde estos líderes encarnan una visión, la gente sigue a esos líderes, pero ¿qué pasa el día cuando estos líderes mueran? Sí, sí, vamos a la historia, cuando los líderes mueren, mueren los Es que ese es el movimientos asunto, se ese es el asunto. diluyen, Ah, pero más allá de la sígueme. muerte del movimiento, más allá de la muerte del movimiento, que sí es cierto todo lo que tú dices, muere el líder y muere el movimiento, y también en las congregaciones o denominaciones fundadas por cierto líder, que crecieron hasta un punto, muerto el líder, empieza inmediatamente el declive de esa organización, porque no está Mm, el líder. Y entonces ahí está el problema, digamos, de no aplicar, digamos, estas cosas que el reino nos enseña, de que seamos todos, el cuerpo de Cristo en conjunto, que en la sal de la tierra, no solo una persona que sea la sal de la tierra. Y sí, también entra la parte de poder definir cuándo estoy agradeciendo, por ejemplo, escuchar a Carlos en el podcast y decir gracias, Carlito, por lo que nos estás compartiendo, a cuando entro en modo idolatría, en donde empiezo a pensar que claro. entonces, en el caso, por ejemplo, no, es que, porque esto pasa con el modo idolatría, po. Como me sirve algo que alguien dice, creo que todo lo que dice en todas las áreas tiene razón. Y no es Mm, así. O sea, yo, por ejemplo, no tengo idea de muchos temas. De cómo cuidar a un perrito no tengo idea. Tengo que llevarlo al veterinario si tiene algo en el ojo. No podría dar ninguna indicación acerca de eso que pueda sostenerse en algo aparte de mi propia experiencia. Entonces, el reino nos enseña esto otro, po. Ser hijos primero y como hijo ser hermano. Y como hermano ya no puedo entrar en ese mecanismo de idolatría en donde tengo que seguir a alguien a ciegas, mm. sino que en Sí, conjunto lo vamos a ver. porque ahora las batallas que se hacen en el reino no son por la espada de Gedeón, son por Cristo, que es la espada. Ujú. Sí, Entonces, finalmente, pero no la idea abstracta de Jesús, ¿me entiendes? Que sea un punto tengo una importante, teoría con eso. porque hoy día yo vuelvo al tema, a veces la fe se maneja en términos tan abstractos de ideas, ¿me entiendes? Am, Sobre todo, sabes que sobre todo la teología heredada de por reforma, o sea, de la reforma, que son muchos asuntos de razón, ¿cierto? Lo que vino después desarrollándose para acá, y es lo que nosotros recibimos también, pues, ¿me entiendes? Entonces, dejamos de lado a Dios como persona, como, como Jesús, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí es donde surgen los problemas a la hora de poder ir y llevar o hacer lo que Dios quizás nos está pidiendo hacer. Sí, yo veo En que hay dos cosas aquí. En la posibilidad de ver a Jesucristo como una persona, creo que está íntimamente ligado a mi relación con el Espíritu Santo, porque sin finalmente duda. es lo que me lo revela. Y también pienso que, por ejemplo, a mí que me gusta mucho The Chosen, y en general me han gustado casi todas las películas de Jesús, creo que la de Jesús de Nazaret es la única que me quedo dormido, pero las otras me De han gustado todas. la antigua. La antigua, sí, porque puede ser Sí, por muchas razones, pero las no, es demás que todas me por han la gustado. época. Claro, Es otro cine. Era otro cine. de Es como época, de cómo la lo de Moisés. presenta. Como la de Sí, Moisés, ¿verdad? como la de Moisés, claro. Moisés con el pelo blanco, así súper blanco. Y Y entonces, son muy lentas. sí, aparte lenta. Y entonces a lo que voy es que, pero mi relación con Jesucristo ya no es, o sea, tengo el modelo del Jesucristo del Evangelio, tipo Chosen, por decirlo así, Claro. para caminar con todos los que estamos aquí en esta generación, en esta tierra. Pero mi relación va más allá del Jesucristo del Evangelio,
porque mi relación también es con el Jesucristo resucitado, digamos, con el Sin duda, Jesucristo en gloria, sin que duda. es lo que también Pablo menciona muchas veces. Yo no lo conocí, dice, en carne, pero mi revelación tiene que ver con otra cosa, con el después, cuando Él ya resucita. Mm. Eh, pero los apóstoles como Juan lo conocieron en carne y lo vieron también en resurrección. Mm. Siempre para ellos fue una persona, no era una idea, siempre, siempre fue una Pero, persona. pero, Para pero ojo, Pablo también siempre fue una es persona. que eso te iba a decir, pues Pablo también fue una persona porque cuando hablar de que tiene este encuentro con el Señor que sube al tercer cielo y todo el cuento en el griego, lo que está tratando de decir es que fue casi real, lo pudo tocar, así tal cual, casi lo Sí, tocó, sí. así como nosotros nos vemos hoy en día. Ya no, Mm, no sé qué ser humano hoy en día, después de la resurrección de Jesús, haya tenido un encuentro así con Jesús, ¿me entiendes? No, lo dejo abierto, porque no creo que, yo creo que de más, tiene que haber gente así, ¿me entiendes? sí, Eh, de hecho eh, existen muchos testimonios sí, de a ese nivel. en mi caso no, pero eso te cambia completamente y radicalmente tu manera de entender el evangelio. Si el punto es de que hoy día todo lo llevamos al campo de las ideas nomás, Exacto. al campo de Y las por ideas, eso, ¿cachai? y por eso lo de Gedeón también es súper súper potente, porque Gedeón en su revelación de cómo Dios se le presenta, cómo Dios lo trata, cómo Dios va quitando el temor de él y va sacando y dejándolo con un ejército libre de temor, su revelación viene a ser muy práctica también, no una simple idea, sino algo muy práctico acerca de lo que él y el pueblo necesitan en ese momento. De hecho, ahí me Mm, llama mucho la atención cuando lo que hablamos la vez pasada, que fue el último que leímos, cuando él va y escucha el sueño que están teniendo los madianitas, se da cuenta que los madianitas están llenos de miedo, porque de alguna manera desde el cielo le están mandando sueños, verdaderas pesadillas acerca de lo que va a pasar. Se estaba concentrando el miedo en los madianitas en ese campamento. Y entonces, mm, mientras el miedo se concentraba, es curioso cómo mientras Dios trataba con el temor de Gedeón y su grupo, al mismo tiempo todo ese miedo que había tenido Israel, que lo claro. conversamos, producto de tantos años de haberlo golpeado a los madianitas, ahora se le está devolviendo a los madianitas y se está concentrando en el campamento del ejército madián, Mm, al punto que le bastó solamente a Gedeón pararse, tocar la trompeta y hacer un sonido de tinaja, de estos cántaros, y levantar en la noche una antorcha para que todos empezaran a correr a matarse entre ellos. O sea, el pánico era niveles que se habían acumulado, yo creo, de todo el tiempo, y claro. que mientras Gedeón estaba bajando su temor, el temor estaba creciendo en el campamento enemigo. Mm, Eso me parece, uno, muy práctico de cómo Dios está resolviendo con una estrategia muy de él, práctico para mí, porque me está diciendo Simón, si tu problema es este, tienes que ir con el espíritu contrario. Si tú vas con el espíritu contrario, entonces del otro lado, el enemigo que está del otro lado, eso que te ha tratado de meter por tantos años, va a llegar al otro lado. claro. O sea, hay una estrategia de Dios de por medio, porque esto todo se le ocurrió a él. Desde el inicio, desde que empezó, que se vayan los con miedo. Luego, ¿qué? Que tomen agua y se queden los más salvajes. Porque dice ahí que cuando rompen los cántaros y se quedan con la antorcha en la mano, todos se tenían que quedar firmes ahí. O sea, no podían salir arrancando con la Claro. antorcha al ver el movimiento abajo. O sea, tenía que ser gente que efectivamente no le podía quedar mucho miedo en el corazón, tenían que mantenerse firmes. Mm, Lo recalca igual la escritura. Y ellos se mantuvieron firmes con la antorcha en la mano. Y esto permitió que entonces alocara todo el campamento, que era gigante, y se mataran entre ellos. Pero vuelvo al punto. No era simplemente una idea, era una revelación práctica que se fue creciendo para él al punto que del Gedeón que empieza a perseguir a Madián después de esta locura que quedó en el campamento, es un Gedeón ya muy envalentonado, muy lleno de esa valentía que Dios está esperando producir en él. mm. Amén. Amén. Cerramos entonces. Bueno, aquí terminamos. Después de eso, aquí terminamos. No sé si quiere, puedo empezar a leer 16. Dice, y repartió los 300 hombres en 3 escuadrones y puso un chofar en mano a cada uno de ellos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros.
Luego les dijo, miradme y Ah, haced lo que hago yo. He aquí, cuando llegue al extremo del campamento, lo que yo haga, así haréis vosotros. Cuando, cuando yo y todos los que están conmigo hagamos resonar el chofar, entonces cada uno de vosotros también haréis resonar el chofar alrededor de todo el campamento y gritaréis por Jehová y por Gedeón. Ahí vuelve el asunto. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, los otros 200 se repartieron obviamente, al principio de la vigilia intermedia. Esto es curioso, cuando acababan de relevar a los centinelas. Es curioso porque yo me acuerdo cuando estaba en el ejército, te enseñaban que el momento más débil de un campamento es el cambio de guardia, porque el mm, que va saliendo viene cansado y el que va entrando recién se está ubicando a donde está parado. claro. Entonces, es un momento súper débil, débil en cuanto a desubicarte. Entonces, aquí es cuando Gedeón, ya entendiendo para dónde va el asunto, yo creo que él lo entendió, porque no se ve que Dios le diga a medianoche hagan esto. No se ve que Dios le dé esta instrucción en sí a Gedeón tan detallada. De algún Mm. lado le vino a Gedeón este asunento y él ataca Claro, justamente. yo creo que como sumar ahí, como que a veces nosotros llevándolo al terreno siglo XXI, a veces igual como que creo que ¿por qué cuesta tanto que nosotros como hijos de Dios llevemos adelante proyectos en toda la área? No sé si lo has visto tú. Sí, sí, Los cristianos sí. siempre están ahí como que, no sé, Dios me llamó a tener un negocio, al ser libre financieramente, pero nunca se consigue concretar esa cuestión. O proyectos a lo mejor no tienen que ver con finanzas, pero tampoco se llegan a concretar. O sea, Claro, no es siempre la claro. finanza, es un tema No, pero de por proyecto. eso te digo, pero solo como ejemplo, todo tipo de proyectos. Por eso pongo como ejemplo las finanzas, o puede ser otro tipo de proyectos ministeriales. No sé. Y ahí está el tema porque a veces, a ver, yo creo que hay un cierto tipo de cristianos que tienen otra mentalidad, que no esperan el paso a paso de Dios, sino que reciben una cosa y no esperan que Dios le diga el cómo, sino van adelante como pa. ¿Me entiendes? Sí. Y quizás no oran mucho, quizás son más de fe nomás y echarle ganas y ya. Pero de repente hay un tipo de cristianos que son un poco más místicos, vamos a llamarlo así, que están orando, que entienden lo profético, visiones, y como que de repente siempre están ahí como, Dios me dijo esto, Dios quiere que llegue adelante este proyecto, pero nunca concretan eso. Sí, usted que me está escuchando, usted sabe que le estoy hablando, sí, a lo que esté escuchando ahora el podcast, sabes que te estoy hablando a ti. No, ya sé que quiere que me esté escuchando, pero no sé si se entiende lo que quiero decir, porque hay un tipo de cristiano hoy en día y quizás que escuchan a Dios, que reciben palabra de Dios, reciben una visión, algo, pero no concretan las cosas. Siempre están ahí como, bueno, Dios me dijo que hiciera esto, pero estoy esperando en el tiempo y no sé qué hacer ahora. Y si vamos a ver la Biblia, no sé, pues, mira Gedeón, Dios no le dijo el detalle de esto, no aparece el escrito, entonces me tomo de eso, no aparece el cuándo hacerlo, pero Gedeón era un hombre que entendía quizás de guerra, entendía el tema y usó toda su herramienta para Sí, llevar a cabo lo que Dios le estaba llamando a hacer. Abraham, Dios le habla cada 500 años, vamos, estoy exagerando, pero Dios le habla cada 500 años, Abraham, o sea, cada 100 años Dios le vuelve a hablar, no, estoy exagerando, pero se entiende, lo mismo Moisés también, o sea, no, claro, estuvo 40 días en el monte con Dios, pero en cuestiones prácticas hay cosas que va resolviendo él en base a mm, lo que ella le dijo y en base a su sapiencia, a su inteligencia y etcétera. Entonces, yo creo que a veces Dios también espera que ejecutemos ciertas cosas, más que esperemos tanto una confirmación o su voz o su respuesta, porque finalmente Él ya nos dijo lo que iba a hacer. A yo veces creo que, sí, yo creo que en en ese el punto proceso espera que le pongamos. ¿Ah? sí, yo creo que en ese punto podría a lo mejor decir que yo he visto eso en todo orden de tipos de hermanos, no solo el que ve Mm, visiones o el que tiene profecía, no solo ese tipo de hermanos, sino incluso el que dice yo nunca he visto nada, solo leo la Biblia, pero también dice no concreto nada. O sea, no he podido concretar nada de lo que he tenido, lo que he pensado.
Yo creo que en este caso, digamos, en caso de que alguien diga Dios me habló, ya ahí se asume un tipo de responsabilidad mucho más fuerte, porque la pregunta es, bueno, si Dios te habló, ¿por qué no partes con eso? Es como, no, Dios me dijo que iba a evangelizar, iba a hacer, tenía un ministerio en Estados Unidos. Bueno, ¿aprendiste inglés? No. ¿De qué estamos hablando entonces? O sea, no porque no sé, porque, ¿me entiendes? Que el pasaje, que a lo mejor, no, viejo, con lo que tenga a la mano, tú tienes que empezar a avanzar como si eso ya estuviese ahí. Porque Dios no va a esperar, digamos, Sin duda. algo, ¿me entiendes? Es la parte, lo que dices tú, la parte de ejecutar con lo Sí. que tengo a la mano y empezar a actuar con lo que tengo a la mano. O sea, no puede ser que tenga fe para escuchar lo que Dios quiera decirme y no tener fe para hacer lo que me dijo. Sí, eso es, ahí hay que dudar dos cosas. O dudo de que realmente Dios me habló, una de dos, porque hay que planteárselo. O sea, si no he hecho nada y no Claro. produce, si no ha producido nada en mí, capaz que Dios no me habló, po. Me lo imaginé nomás. Pero si yo estoy No, seguro que Dios me habló, entonces tengo que empezar a actuar con lo que o, tengo a la mano. o a veces se tiene como la idea equivocada de de que si Dios te dice algo, Él te va a decir todo con lujo de detalle. ¿Cachai? Como que, no, es que no quiero ser desobediente a Dios en nada, ¿me entiendes? Entonces quiero hacer todo como el diseño, entre comillas, ahí pasó mi esposa, como el diseño, entre comillas, ¿me entiendes? Como, este es el diseño de Dios, ¿cachai? Entonces, Sí, es tiene que que es ser como siempre pasa. y se, por eso te digo, finalmente toda esa buena intención, quizás, o termina como termina llevándote a un estado donde finalmente nunca va a concretar nada. ¿Me entiendes? Yo he escuchado gente que dice, yo no le voy a decir nada a esta persona si Dios no me lo dice. ¿Me entiendes? O no voy a Ujú. pintar nada, o no voy a hacer nada, o no voy a hacer ninguna canción, o no voy a cantar nada, o esto, lo otro, si Dios no me lo dice. Y, y puede haber una buena intención, pero pienso yo que quizás no es así como funcione tan guay. Porque ya hay un depósito de Dios en nosotros. Ya hay una instrucción de Dios en relación a nosotros con respecto a qué tenemos que hacer. Creo que debe existir esta sensibilidad para decir ya, hasta aquí no me meto yo. ¿Me entiendes? Como que ya, este es donde lo que yo puedo aportar sin pasarme de la raya, ¿me entiendes? Sin pasarme tres pueblos con respecto a diferentes situaciones de la vida, es lo mismo. Dios te manda a hacer un proyecto, ya, Dios me dijo que hiciera esto, no sé el caso, tengo que hablar inglés, tengo que sacar, moverme con la visa, etcétera, porque Dios me dijo que me va a llevar a Estados Unidos, ¿me entiendes? Pero ya, ¿cachai? ¿No? Porque hay cosas que yo disierno que Dios tiene que abrirme en este camino, ¿me entiendes? Sí, yo Entonces, añadiría eso, que aquel que dice, no voy a hacer esto porque Dios no me lo ha dicho, el único que tiene derecho a decir algo así es alguien que ya está trabajando, ejecutando en aquello que Dios claro, le dijo y lo tiene claro, y que por porque eso hasta no aquí quiere llego yo, moverse a otra cosa. claro, Exacto. Pero si estoy en un completo vacío de esa voz y de hacia dónde tengo que ir y estoy con esa excusa, en realidad es miedo. Miedo a hacer algo o, sí, yo creo que más miedo. sí. No lo atribuiría a la pereza porque la pereza tiene mucho que ver más con la indolencia. La pereza está muy relacionada con la indolencia en ciertos niveles, por lo menos en esto que estamos hablando. Claro, ¿Me entiendes? Entonces, claro. si una persona dice, ¿sabes qué? No sé, po, hubo un tiempo que yo justamente estaba conversando eso con un amigo hace poco. eh, Hubo un tiempo en que yo no tenía permitido sacarme una foto con las personas en las conferencias. Y entonces les decía abiertamente, no me dan permiso para eso. ¿Por qué? Exacto, era, ¿por qué no me dan permiso? Bueno, por una razón, porque el mensaje que estoy dando es contrario a esa situación. O sea, le estoy explicando a ustedes de que hay que salir de esa fórmula del banner con la fotito del personaje famoso, y entonces hay que salir de esa manera de pensar, y sería muy raro que después yo me saque foto con ustedes si ocurre eso. Entonces yo voy caminando hacia
encarnar cada vez más eso y estoy esperando que ustedes también avancen ahí, si les hace sentido, obviamente. Pero ahora, por ejemplo, si estoy en una iglesia en casa y me saco una selfie con los amigos, ya es otra cosa. Es otro Es otra contexto, cosa. obvio. Estoy en otro contexto porque, ¿me entiendes? Entonces, a lo que voy, vuelvo al punto. Gedeón pudo haber dicho, ¿sabes qué? No voy a ir a buscar más espadas porque ya sé lo que tengo que hacer. No voy a buscar más gente porque Dios ya me dijo esto. O sea, él pudo haber dicho, no voy a hacer esto porque Dios no me lo ha dicho. No voy a ir a pelear contra otro pueblo porque Dios no me lo ha dicho. Porque Dios ya me dijo algo. Pero si estoy en un completo vacío, entonces me pasa lo de Barak, donde tiene que venir una Débora y decirme, bueno, ¿vaya a hacer lo que te dijeron o no? O Mm. sea, ¿cuándo? ¿Cuándo el asunto? Entonces, es cierto, se ve muchísimo y pienso yo que más allá de un proyecto, que sí un proyecto de cada persona que pueda tener, cualquiera sea este, lo peor de no ejecutarlo no es solo no desarrollar lo que está en ti, sino además que seguramente ese proyecto tiene como fin que pueda hacer sal de la tierra. O sea, que puede tener un tipo de impacto en algunas personas o en muchas personas o en un lugar o un territorio que va mucho más allá de la idea que nosotros podamos tener iniciando el Claro. proyecto. Entonces ahí es donde está, yo creo, el verdadero problema. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa responsabilidad? Y ahí yo creo que decir, Dios me habló, vino un ángel y me dijo esto, vino el Señor en sueño y me dio tal palabra, y no ejecutarlo, y escuchar ese discurso 3 años y que no pase nada, entonces Sí, ahí hay una responsabilidad de la que hay que hacerse cargo, sí. que no es menor a aquel que dice, no tengo idea qué hacer porque Dios no me ha dicho nada. Y entonces ahí uno diría, bueno, viejito, o sea, ¿qué Es, quieres que es te que diga? igual, de repente dentro de la iglesia, en esta nueva cultura apostólica o profética, o no sé, por algunos años también se le puso también cierta carga y cierto condimento a esta idea de que todos los proyectos que tú hagas en tu vida tienen que ser dictados puño y letra por lo que Dios quiere para tu vida, ¿me entiendes? Y creo que mucha gente igual ahí se enredó en respecto a cuál es el propósito para su vida. Por eso tampoco van concretando cosas, porque tienen el miedo a que si hago esto y si no, no es lo que Dios quiere. Ya te capto. ¿Cachai? Sí. O también con esta idea de que todo lo que tengo que hacer tiene que girar en torno a una misión, a un propósito. Me sigues, todo tiene que tener como una doble intención, ¿cachai? Como que si vas a ser cantante, toda tu música tiene que tener un contenido especial, o si vas a ser marino, tienes que encontrarle un sentido a cómo redimir tu oficio y el barco y toda esa cuestión. Entonces, como que de repente se puso toda esa carga, pero creo que es cierto en algún sentido todo lo que estoy hablando, pero eso se ejecuta y eso se logra ver y se logra entender en mayor profundidad con el tiempo. O sea, finalmente, eh, Y responde ¿cómo? mucho al contexto, responde No, y, mucho pues, yo al... digo, y la madurez, o sea, el tiempo, la madurez, tu relación con Dios se van encajando las piezas del rompecabezas, me sigue o no. Mucha gente Sí. entró a la universidad porque supuestamente Dios le dijo estudia esto, ¿cachai? En contextos cristianos, proféticos, qué sé yo, y finalmente yo conozco casos de gente que hacía carreras que después, no, Dios me dijo, pero nunca me gustó, ¿me entiendes? Entonces igual hay como que, no sé, eso fue trancando quizás también a muchos en concretar Dios me cosas. dijo que nunca ejercí. Nunca ejercí también, o sea, ¿para qué estudiaste entonces? No, porque Dios me dijo, pero ¿por qué lo estudiaste? No, porque Dios me lo dijo nomás. O sea, ¿cuál es el sentido de eso, finalmente? O sea, puede que Es tenga un sentido. sin duda, Entonces hay que pero descubrirlo sin de duda. otra manera. Pero el punto es de que finalmente eh, se puso esta carga demasiado grande, ¿cachai? Eh, y no se, y se intentó o se intenta a veces también forzar a una generación a que vivan vidas demasiado grandes, no sé si me explico, vivan vidas demasiado Ya, te entiendo. Pero, épicas, vivan vidas ya, demasiado épicas, pero espérate, déjame cerrar la idea,
Y que quizás, creo yo que una de las cosas que yo he logrado aprender con el tiempo, porque yo también estuve en esto, tú me conoces, es de que es que en el día a día, en esa simpleza, en ese caminar con Dios, cuando vas descubriendo realmente para qué estás aquí, ¿cachai o no? Para finalmente cuál es tu parte dentro de toda esta cuestión magna, ¿me entiendes? Ojo, y también tú vas, cuando tú te entregas a la voluntad de Dios, tú vas viviendo lo que Dios quiere que vivas sin darte cuenta. Esa es la providencia, ¿me entiendes? Como alguien que, no sé, Dios lo quiere para liberar una ciudad y esa ciudad lo que gobierna en el ambiente es, no sé, la enfermedad. Y este tipo llega a esa ciudad y se lo pasa enfermo hasta que logra vencer la enfermedad. Y este tipo dice, pero bueno, o sea, no me di cuenta, pero con mi testimonio vencí la enfermedad, pero lo viene a entender después, ¿me entiendes? Como no es que entiendas completamente la espectacularidad de todo, sino finalmente lo vas comprendiendo después. Entonces, a lo que voy yo es de que finalmente creo que eh, mucha gente se quedó a la orilla viendo, queriendo ver de antemano qué era lo que venía o para dónde iba, cuando la vida con Dios se trata de salir de la barca, no quedarte en la orilla. Y en el medio del mar, eh, ver a Jesús caminando sobre el agua, tener miedo, no saber por qué tenemos que cruzar, pero nos dijo que teníamos que cruzar. ¿Me sigue? Cuando hay Te gente que sigo. se queda tratando de entenderlo todo. Eh, y finalmente, como tú bien dices, eso se descubre en esa carrera que estudiaste y no sabes por qué, pero se descubre. Y hay gente que no le interesa quizás eso tampoco, pero no Sí, sé. yo pienso que pasa mucho por ahí. A ver, primero decir que también es cierto que este auge, digamos, de estudia esto y relacionarlo con algo que Dios quiere conmigo, también es un rebote del auge de no estudiar nada porque Cristo viene que ocurrió en años anteriores. Claro, puede ser, sí, pues. Es un rebote, es cierto. O sea, Claro. ya en los 90 empiezan recién los hermanos a mandar a su hijo, digamos, en el caso de Chile estoy hablando, en el caso de Chile, empiezan los hermanos a mandar a su hijo a la universidad, pero hay una resistencia de algunos discursos acerca de esto no tiene sentido porque al final Jesús va a venir a la vuelta de la esquina. O la universidad te Entonces, saca de Dios también, la te aleja. universidad te saca de Dios, en fin. Porque obviamente hubo gente que entrando a la universidad se perdió, pero eso no tiene nada que ver eso tiene que ver con un asunto personal de cada uno. Y entonces el tema es que como un rebote de esto también aparece entonces un gente que quiere entregarse al Señor con todo lo que hace, tiene esta presión social de hay que estudiar una carrera y quiere estudiar una carrera según lo que Dios quiere con él, porque quiere que esto ocurra, o sea, no quiere desprenderse de lo que Dios quiere. Y ahí es cuando dice, ok, Dios me habló de tal cosa porque le pregunté. El problema es que es suponer que si me mandó a estudiar marketing, entonces tengo que trabajar de eso siempre. A lo mejor no. Yo estudié psicopedagogía y lo dejé antes de- no ejercí nunca, por un lado. Tampoco hice antes de egresar, digamos, porque el Señor me dijo, deja esto. Y mi pregunta fue, ¿por qué voy a dejarlo ahora? Si cuando yo iba a entrar, te pregunté si entrara. O sea, ¿qué sentido tiene haber estado estos años estudiando y que de hecho la provisión que para poder hacerlo fue sobrenatural, que lo deje ahora y no terminarlo? Estoy hablando de un caso muy particular, ¿no? Es que Curiosamente igual, reúne las dos partes extrañas de esto. Pero a lo que igual, voy, Simón, siempre tú eres un caso excepcional. no particular me refiero, No, particular. tú también como Ya, te relacionas con Dios, tampoco podemos comparar cómo tú te relacionas con Dios, cómo se relaciona exacto, al mundo, ¿me exacto. entiendes? Porque espérate, Entonces, yo hago aquí la salvedad en tu caso, porque hay mucha gente así como tú que escucha a Dios eh, muy claro. Es que ese es el punto, Simón. Aquí, mira, que te va a dar un punto que a lo mejor no logras ver tú todavía a veces o dimensionar a veces cuando tú cuentas tú, porque tú tienes como esa bendición, vamos a llamarlo así, de que vas horas y escuchas
letra por letra a Dios, ¿me entiendes? O sea, literal, Eso, escuchas a Dios. El resto de las personas, la mayoría de los seres humanos, yo de verdad lo digo y me hago cargo de mis palabras, la mayoría de las personas no logran entender o decodificar o escuchar a Dios así. ¿Cachai? O sí, te sea, capto. como, entonces yo te entiendo cuando tú me dices, yo estoy en la universidad y Dios me dijo, deja aquí esto, ¿cachai? Porque Dios me habló claro, o sea, tú le preguntaste cuál es el sentido y Dios te dice, no, mira por esto, ya. ¿Cachai? Porque tú lo De hecho, escuchaste. de hecho, esa es la de Gedeón, porque como yo, mi mayor pesar eran mis padres, obviamente no iba a llegar un día a decirle voy a dejar la carrera después de que ellos me estaban viendo estudiar, estudié hasta que me quemaba las pestañas, tenía las mejores notas del grupo, y entonces no tenía ningún sentido. Y entonces cuando empieza a pasar el tiempo, yo viendo que el Señor empieza a apretarme con este asunto, mi señal era, le dije, Señor, ok, yo lo voy a hacer, pero tú tienes que hablarle a mis padres primero. Yo no les voy a decir nada, tú tienes que hablarle a ellos. Cosa que era muy un vellón, o sea, ningún papá te va a decir, deja de estudiar. Claro, Y entonces, al final, recuerdo que mi mamá, en una oportunidad, ella me cuenta, está en la casa haciendo aseo, de repente Dios le habla y le dice, es que tu hijo no va a ejercer lo que está estudiando. Y ella obviamente le cayó como, ¿what? ¿Qué es esto? No, no lo va a hacer, yo quiero hacer otra cosa con él. Entonces ella me lo comenta así como una conversa, así como de mamá, de desayuno, así, mira, mijito, quiero decirte algo que yo no sé. Y esto, y ahí la escucho, le digo, es así, yo tengo que dejar la carrera. Y tengo que dejar la carrera y el trabajo. Y claro, eso fue cuando yo dejé todo y me lancé, claro. digamos, Tu llamado a servir a la claro. iglesia a tiempo Pero ahí completo. vuelvo al mismo punto de no basta solo con escuchar, no basta solo con escuchar. O sea, si yo tengo el descaro, voy a decir así, o el atrevimiento de decir, Dios me habló y no Tienes hacer que nada con hacerte cargo eso, de eso, claro, claro, yo entiendo. y no hacerme cargo de eso, mejor me callo, mejor me lo guardo, porque estoy diciendo que estoy desobedeciéndole a él abiertamente. ¿Me entiendes? Si eso no es rebeldía, ¿qué es? Mm. Entonces, si me voy a hacer cargo de eso, si tengo, digamos, el atrevimiento de decir, Dios me habló y me dijo esto, mínimo tengo que empezar a hacer esfuerzos que no dependen de los demás. No es, Dios me habló, Carlos, y me dijo tal cosa, y por eso tú tienes que hacer esto por mí. No, nada que ver. Es, Pero igual hay que convengamos en esto, Simón. Bueno, vamos a hacer tu caso, por ejemplo. Porque Dios te dijo, deja el estudio, deja el trabajo y dedícate a mí, porque te voy a usar para servir a la iglesia, ¿cierto? Eso es básicamente a y grandes no tenía rasgos. idea qué era. De hecho, cuando me dijo eso, yo no tenía Claro, idea qué había que sin hacer. duda. Pero tú hiciste algo. Primero dejaste eso, pero me imagino, como algo te conozco, te pusiste en modo disciplina, ¿no? Modo show. ¿Sí o no? Modo Sí, oración, modo lectura, modo Biblia, modo buscar a Dios, ¿cierto? sí. Disciplinadamente, como eres tú, ¿o no? Entonces, es que ahí también se junta otro factor. Pero yo creo que es muy importante esto, que entendamos como iglesia, de que no es la varita mágica que te va a tocar y de la noche a la mañana vas a conseguir lo que tienes hoy día, Mm. sino es el trabajo, la disciplina, la perseverancia. Iglesia, hijos de Dios, cristianos, todos tenemos que entender eso, que a veces pareciera ser que dentro de contextos cristianos evangélicos pareciera ser como que Dios te tocó y ya listo, eres el ungido para, para las naciones. Y ojo, yo creo que tampoco Dios no habla mucho a veces, o no somos lo que deberíamos ser por esa misma falta de disciplina y esa falta de compromiso con lo que alguna vez hemos recibido y que Dios quiere de nosotros. Y aquí, oye, yo con mi mea culpa. Porque sí o sí, o sea, Dios no. De hecho, las personas que logran algo en la vida son esas personas que se disponen y son disciplinadas. ¿Cachai? Que se quedan Sí, hasta pues, las sí. tantas de la noche trabajando por algo y se levantan de nuevo temprano y siguen en eso hasta que lo sacan. Po. Por ejemplo, tu caso, tus libros, ¿cachai? O sea, escribir no es fácil. Para llegar a escribir un libro hay que haber escrito un montón de páginas antes y Claro, muchas sí. de esas ideas haberlas desechado, ¿cierto? Y haberte Mm. equivocado y haber escrito mal y haber leído y dicho, no, no me gusta ya. ¿Me entiendes? Entonces,
De hasta hecho, yo tengo un conseguir. problema serio con la ortografía, tú lo sabes. Claro, claro. Entonces, lo Y ahí mismo. me ayuda la gente. La gente a veces, bueno, a mí me pasaba como pastor, a veces me preguntan, ¿cómo sabe tanto? O me gusta, o me encanta cómo predica, todas esas cosas que te dicen, ¿me entiendes? Tanta información que maneja, cómo Dios lo ha bendecido con eso. Y yo por detrás, en realidad, no sé si Dios me ha bendecido con eso, sino básicamente es que me gusta este tema y yo me meto a estudiarlo nomás, y leo, y leo, y leo, y leo, y leo, y estoy todo el día tratando de entender esas De entender. cosas. Claro, lo mismo con la creatividad, por ejemplo. La creatividad es un músculo. Estoy hablando ya de manera abstracta, abstracta, perdón. Es un músculo. O sea, si tú mientras más todos los días te pones a tocar guitarra o a tocar un piano o a escribir o a hacer poesía, todos los días intentando hacer algo nuevo, el, va como los engranajes, ¿entiendes? Mm, Y van fluyendo más, po. O sea, entonces ahí está el tema, ahí está el tema. Por eso te decía, yo creo que como hijos de Dios deberíamos como ser más como Gedeón en este caso, no esperar tanto el detalle, sino poner en práctica ya lo que sabemos y echarle con ganas y siguiendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Porque me imagino, Simón, que Dios no te dijo a ti vas a ser un escritor, ¿o sí? no, Te cuenta, ¿no? no. De hecho, lo de escribir fue un desahogo porque en su momento, cuando yo estaba hablando mucho de lo profético y todo, y, y no podía predicar, o sea, llegó un momento en que alguien me dijo, no hables más de esto porque se mueve mucho el asunto, y entonces, literal, no puede hablar más. Yo en obediencia obedecí, obviamente, pero empecé a escribir porque no tenía prohibido escribir, y ahí empecé a escribir en un blog, Sí, me y ahí me acuerdo. empecé a desahogar en el blog, con todas Ahora, las faltas de ortografía que tengo. O sea, yo me sí, río de po. eso porque escribía sin acento, escribía sin... O sea, todavía Ahora, me pasa, solo que ahora hay personas que me ayudan y revisan antes, pero en ese tiempo escribía en un blog. Y de ahí del ya, blog pasó a apunte, de apunte pasó al libro y pasó al primer libro. Digamos que ahí me demoré como varios años en ese primero. y ese es el punto, pienso yo. O sea, finalmente, en el camino, Dios se encargó de. Porque Dios sí sabía que tú ibas a escribir. El tema es que Sí, hay que estar atento, como. Pienso esto, como que Dios juega un poco con eso. Como que no nos dice el completo, sino nos va lanzando pistas, nos va cerrando puertas para que descubramos por nuestra propia cuenta otras puertas y abramos nosotros otras puertas, porque para lo que tenemos que ser vamos a necesitar otro tipo de fe. mm, Entonces, pienso que nos cierra puertas para que nosotros busquemos otra puerta, pero echemos a andar otra fe para que salgamos de la comodidad y eso nos va formando. Pues te decía, sí. te cerró esa puerta, dijo, ya, pero aquí, ya, a ver, ¿qué va a hacer Simón? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, Claro, quiero. te vas a quedar ahí porque lo único que sabes es predicar o va a hacer algo más. Y te empezaste a escribir y esto es lo que yo quería para ti, po. Quería que lo descubriera, ¿cachai? Entonces, Sí. pero Me pasó algo similar con... poco estamos dispuestos a eso, pienso yo. Sí, sí, yo pienso que igual en parte, mira, justamente hace unos días me estaba hablando alguien, uno de los que escucha una gente pulenta, me estaba diciendo, hermano, con todo lo que estaba escuchando, yo empecé a cuestionar algo que Dios, que quería que Dios me dijera y preguntándole al Señor, háblame de esto, un tema en particular de algo que yo necesitaba desarrollar y no he podido. Y estaba en eso cuando me llegó uno de los videos, después de lo, porque en YouTube aparece el video y luego te tira recomendaciones, una recomendación de un video que usted tiene hace mucho tiempo, me dice, y que se llamaba La Ley de la Diligencia. Pum, me metí a Toma, verlo y hay básicamente dice, flojo. estoy resumiéndolo, pero obviamente si la persona se quiere meter y lo revisará, al que esté escuchando, le va a servir mucho. Pero en resumen, es que hay una Podrías ley dejar que el link dice, en la descripción. No, de verdad. claro, que dice, los diligentes señorearán. Corta. Y no está diciendo si el diligente es bueno o malo, moralmente. Claro. Está diciendo los diligentes, porque un proverbio, el proverbio es una regla para todo ser humano. Los diligentes señorearán. O sea, Dios no va a premiar un negligente. Dios no le va a abrir la siguiente puerta a alguien que ha sido negligente con la primera. Mm, Y no es porque sea malo, sino porque si no, esa segunda puerta te va a reventar, si no puedes sin duda. soportar la primera. Eso es todo.
Y entonces, yo no sé, yo personalmente, Simón, hablo por mí mismo, no sé cuántas cosas he podido aprovechar de lo que Dios tenía dispuesto para mí, no lo voy a saber hasta que Él me lo quiera mostrar, pero hasta donde he podido tantear, he tratado de meterme en eso que me está indicando y meterme de verdad, si no pa qué, como decimos acá. Si no, ¿para qué? Sí, entiendo, te entiendo. Entonces, Gedeón, volviendo a Gedeón, hace lo mismo porque, primero, obedece, se asegura de que Dios le habló y se hace cargo. No pidió más indicaciones, se hizo cargo. Llamó a la gente, llegó la gente. Es Dios el que le dice, deshazte de las personas. Mira, espérate, y aquí hay un punto interesante porque si tú ves el contraste de Gedeón con los discípulos, cuando estuvieron con Jesús, los discípulos eran los menos diligentes que había. Vamos a, Chistoso. no, pero vamos a ser críticos hoy día con este tema, porque Jesús tiene que darle por instrucción de todo lo que tienen que hacer. Y Claro. si Jesús no le da la instrucción, igual terminan haciendo mal las cosas. No, no sé si me explico. Cuando Jesús va y le dice, vayan porque van a ver un hombre con un cántaro de agua, entonces prepárenme, o sea, todo. ¿Cachai? Después cuando va al Getsemaní, oren por favor, durmiendo, pero oren, le estoy diciendo. Cuando baja Jesús del monte de la transfiguración, hasta se disgusta porque no son capaces de liberar y Jesús le dice, ¿hasta cuándo? O sea, me han visto hacerlo miles de veces, usted... Creo que es Tanto lo voy a interesante. soportar, dice. Claro, que es interesante porque te fijas que en el Antiguo Testamento vamos a ver personas, hombres que Dios levanta, que son mucho más diligentes, que no tienen a Jesús físico, a Dios físico, ¿me entiendes? Pero una sola instrucción les basta a ellos para llevar a cabo el plan de Dios. Pero ¿cuándo se vuelven diligentes los discípulos? Cuando Jesús se va, ¿cierto? Mm, Eh, y- pero aquí voy a poner el caso, y empieza a actuar el Espíritu Santo sobre ellos. sí, Entonces, si no logramos tampoco, como tú lo dijiste antes por ahí, la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? La guía del Espíritu Santo, dependencia del Espíritu Santo, si no logramos conectar eso en nuestro chip, de que eso es lo que nos cambia, ¿cierto? Nos vuelve personas diligentes, personas con dominio propio, jamás vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. sí, absolutamente. Es que es imposible una revelación de la persona de Jesucristo, no de la idea, sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como persona también, te revela a Jesucristo como persona. Mm, Creo que para mí un cambio muy fuerte que yo viví en mi relación con el Señor para bien fue cuando empecé a relacionarme con Jesucristo, y esto no por un conocimiento, porque ya lo sabía en mi mente, cuando empecé a ver a Jesucristo como mi hermano mayor y al mismo mm, tiempo como mi Señor. O sea, antes mm, ya lo veía como Señor, pero al verlo como hermano mayor se me hizo más cercano porque yo tenía un contexto de mi familiar con mi hermano, es muy bueno hasta el día de hoy, de mi relación con ellos, ese concepto como de hermandad, digamos, de sangre, de que si necesita algo yo voy para allá y peleo por ti, no hay problema, Millán. y como dice el chiste, si tenía un muerto en el auto yo te ayudo a esconderlo, o sea, a ese nivel. eh, y entonces hubo un momento en mi vida de hijo del Señor que de haber vivido tanto como el samurái, digamos, como el hijo que también es siervo, pasé a otro tipo de Mm, relación sin dejar lo anterior, que era mi Señor también es mi hermano. Y entonces, pero todo esto mm, es porque como Jesucristo como una persona, como la persona de la resurrección, mm. como la persona de la gracia, como la persona de bla, 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 no solo como la idea de la resurrección, no solo como la idea de la gracia. Y entonces eso Claro, entiendo. te cambia mucho el chip porque te das cuenta de cosas tan innecesarias en las que perdemos el tiempo. Mm, Bueno, ya he hablado mucho de eso, no lo voy a mencionar ahora. eh, que nos centramos en esas cosas cuando deberíamos centrarnos en conocerlo a Él y entender qué es lo que Él quiere, las cosas mm, medulares que Él quiere, que no son muchas de hecho, porque la mayoría ya la hizo Él, son re pocas. Y entre esas cosas pocas es, ok, yo tengo un propósito, dice el Señor, y en ese propósito te estoy dando espacio para que tú entres. Mi propósito es claro, está ahí, escrito, que la gloria del Señor llene toda la faz de la tierra, que el conocimiento de su gloria lo llene.
Propósito claro. Y todos entramos en eso. Ahora, ¿cuál es mi parte en eso? Ahí viene lo personal. Pero si una vez Dios me lo dijo, tengo que hacerlo. O sea, si a Noé le dijo una pura vez lo que tenía que hacer, una pura vez. Y lo demás, Sí, el camino de él fue construir el arca con la indicación que se le dio una sola vez. Y no le dieron los palitos, no le dieron los clavitos, nada de eso. O sea, Noé tuvo que levantarse cada mañana, ir a un bosque, cortar el tronco, todos los días arrastrarlo hasta allá, hacer las mediciones, años y años haciendo lo mismo, crecieron su hijo y lo acompañaron en lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, y no se ve a Noé diciendo, voy a ir a preguntar de nuevo cómo es el asunto, porque no estoy seguro si tengo que cortar este palo o no. O sea, volviendo a la idea que tú dices de que antes se veía como esa, en el claro. Antiguo Testamento se ve mucho eso, ese tipo de Sí. diligencia. Hay que meterse ahí, po. Bueno, que Dios nos ayude porque harto todavía nos queda por delante. Yo creo que estamos ya en la hora. ¿Ya estamos en la hora? ¿Sí? Ok. Sí, pues Entonces, el capítulo pasado fueron como 2 horas que hablamos y entonces cierro, voy a cerrar con cerremos, el, cerramos con Gedeón hoy día, para pasar ya después en el próximo ok. capítulo a Sí, otra. porque después, digamos, viene la parte triste de Gedeón, que podemos tocarla y Ah, podemos... para que si hemos hablado también de Gedeón, dejémoslo ahí. Los que escuchan Billy para gente polenta ya conocen a Gedeón. Ok. Creo que día, Entonces, creo que la idea quizás, pienso yo, rescatemos las cosas buenas de estos jueces que, que están ahí, porque ojo, siempre cuando se predica de jueces se predica de lo malo, siempre se está como apuntando, ven, pero viste esto, lo otro que pasó. Pero poco se le da auge a estas cosas buenas, porque finalmente dentro de todo esto, de todo lo que ocurrió en jueces, hay cosas re buenas que Dios decidió sí, hacer. po. Por eso Sí, están ahí Gedeón, un gran también. ejemplo. Sí. Dejaremos entonces lo triste para que usted lo revise y, y lo pueda revisar ¿Pero en qué su querías casa. decir algo tú? ¿Querías decir algo de eso? No, solamente decir que, o sea, lo que quería cerrar es que efectivamente con todas estas cosas que hemos conversado en los últimos capítulos, Dios le da la victoria a Gedeón, como cerrando el círculo, Dios le da Mm, la victoria a Gedeón, libera a Israel, efectivamente, se une Israel en una batalla épica, y ahí quería cerrar con ese punto, porque tú mencionabas algo, esa carga por vivir una vida épica, a veces lo épico está en cosas sencillas, en ser fiel a cosas sencillas. Eso claro. es épico también. O sea, no Mm, necesito sí. un gran estadio de gente escuchándome para hacer algo Claro, épico. Bueno, ojo, yo creo que es bueno lo que dices, porque igual a veces uno confunde lo épico con la espectacularidad. con la espectacularidad, sí. Y cuando te enfocas demasiado en la espectacularidad, terminas devaluando lo cotidiano, lo Mm, normal, lo ordinario. Y creo que en lo ordinario es donde, en lo normal, lo cotidiano es lo que es el combustible que Dios necesita o usa para hacer de momentos pequeños algo épico o algo sí. espectacular. Y Gedón es la gran prueba. O sea, Sí, un cántaro que había en todas las casas, una romper. antorchita que la tenían todos y una Sí. trompetita. Y listo, se acabó. Todos tenían eso. Nadie les costó un peso porque todos tenían en su casa uno de esos y ya. La guerra más Jesús, barata. Jesús con peces los multiplica, con barro y saliva le da vista al ciego, con de un pesa con unas monedas. Mm, Eh, no hay grandes cosas cotidianas. Dios termina haciendo grandes cosas, entonces Jesús termina haciendo grandes cosas. Entonces, creo que eso. Pasa mucho que esa vida también por el tema de las redes sociales y los eventos y tanta cosa que uno ve. Como que sé que a mí ya no me llegan esas noticias. en redes sociales, no, a Puro mí meme, tampoco. me llega puro meme. Sí, yo te digo que hoy día, claro, pasa mucho que también estas historias de vida donde, no sé, mira, hace un año estaba aquí y ahora estoy acá, me sigo, ¿no? Historias de Ah, emprendimiento, gente que ha mira cambiado su cuánto he vida, ganado. claro, todas esas cosas, entonces finalmente como que uno piensa como dice, bueno, ¿y qué puedo aportar yo? ¿O qué voy a hacer yo? Si hay gente que ya es tan genial, ¿me entiendes? Hay gente que ya lo hace, me sigue, entonces
Creo que no, hermano, tú que me escuchas. Hay algo importante, algo bonito que Dios puede usarte sin tanta espectacularidad, quizás. O sea, Mm, no termines devaluando lo que haces o lo que eres, porque finalmente tu luz sí, eso es se va, clave. se va a Eso es esconder. clave. Sí, eso es súper clave, hermano. Por eso la seguridad de lo que Dios te dice y el moverte hacia allá te da esa seguridad. O sea, que no me importa el tipo de resultado como los demás lo miden, sino el resultado por el cual se me dijo que hiciera esto. O sea, si voy, por ejemplo, en mi caso, yo cuando escribí el primer libro, no me importaba si lo leían 1.200, 1.000 o 300.000 personas. Me importaba escribir lo que me dijeron que escribiera y que estuviese ahí a la mano para quien lo necesitara. Eso era todo. Nunca, nunca, y ahí, porque Dios sabe todas estas cosas, nunca me detuve a contar cuántos libros habían vendido, cuántas ediciones se habían hecho. Nunca me puse a pensar eso porque la verdad nunca me interesó. O sea, sabiendo que ya pudiese ser. Por eso fue, no sé si te acuerdas, Carlito, cuando fui a Noruega y encontré una hermana con un libro de Babilonia el Descubierto, fue como, wow, hermano, ¿cómo te llegó esto aquí? O sea, cuéntame la historia, por favor. Y más encima con sus subrayadas, ¿cachai, no? Fue como Dios diciéndome, tú ocúpate de obedecerme, el resto me Mm. corresponde a mí. Usted haga lo que yo le digo y el resto me ocupo yo. Pues yo pienso que lo simple, porque ¿qué era lo simple? Sentarse, escribir, eso es lo simple. Agarrar un cafecito, meterse, preguntar al Señor y empezar a ordenar ideas. Me demoró un montón el primero, obviamente, para que saliera bueno o relativamente bueno, por lo menos. Eh, Pero entonces agarrar esto simple, y es épico para mí. Ojo que igual Dios eso es me muy habló. importante, porque igual tú encontraste tu voz también. Y cuando me refiero a encontraste tu voz, encontraste en el camino, fuiste encontrando cuál era el tema a lo cual te iba a dedicar, o cuál era tu discurso, cuál era tu mensaje que Dios te estaba dando a ti y no era la copia de otro. ¿Me explico? O sea, y hay mucha gente hoy día que también no encuentra todavía su voz, no encuentra cuál es su tema, qué es lo que tiene que hacer, no encuentra su jerga cristiana, su identidad, porque piensan que tienen que copiar la misma fórmula de otro, o hacer lo que otro está haciendo, o hablar de la misma forma que otro, o copiar el mensaje de otro, cuando Dios quiere a ti de manera especial, darte Mm. un mensaje, una voz, una manera de ser, una manera Y de un escribir. trato. Yo podría añadir eso que tú dices, que es un trato, porque al final, en el caso de escribir o en el caso de crear o lo que sea, de mostrar algo hacia afuera, externalizar algo, cualquiera sea ese producto que salga para afuera, producto en el sentido de algo que se construye, tiene que salir de adentro, de ti, para que tenga sustancia, para que sea genuino. Y eso que sale de ti sale del trato y de la relación que tú tuviste con Dios y que sigues teniendo. Entonces, por ejemplo, para mí, no podría escribir algo que no creo. Y primero que no creo o que no haya vivido, no haya experimentado. Y no es que lo esté buscando como sello de garantía el experimentarlo, sino que después de experimentarlo como algo cotidiano en las conversas con el Señor y en esto mismo y en ser diligente con lo que me dice, al final termino ordenando la idea y exponiéndolas. Pero cuando se llegan a exponer, en ese momento en que sale el libro, a veces han pasado 1 o 2 años desde que este asunto viene dando vuelta y cocinándose adentro. Y entonces, tal como dices tú, ok, encontrar que cada persona encuentre esa voz, pero esa voz sale de adentro, no se capta así en el aire, no se compra en el kiosco. Esa voz Mm, sale de adentro, de algo que se empezó a cocinar adentro. Y sí. entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque si no, ChatGPT, po, metemos un tema y que me lo escriba, ¿cachai? Y me invento cualquier lecera. Bien, bien por los que lo harán, no lo sé. Pero lo que voy es que no tendría sustancia y después se va a caer con el tiempo. O sea, se va a caer en el sentido de que no va a haber correlación entre el que dijo eso y el mensaje en sí, porque no nació de su interior. Entonces, es como cuando yo escucho una de tus canciones, por ejemplo. Yo la escucho, aparte como canción, sé de lo que me estáis diciendo. Con tres, cuatro frases,
entiendo lo que me estás diciendo porque sale de ti, sé de tu experiencia con el Señor, y si no la conociera, capto el sentido por la música y por la letra de lo que me estás diciendo. Entonces Mm, eso no es algo que, vuelvo al ChatGPT, ChatGPT, hazme una letra para esto, no sale de ahí, ¿cachai? mm, Podría alguien inventarse una cuestión así, pero en este caso, cuando, como tú dices, tu propia voz sale de lo que tú eres, sale sí, del trato que Dios tuvo contigo, sale de tu propia experiencia, de tus preguntas, de tu risa, de tu lloro en ese andar con Él. sí. Y eso es lo que le pasa a estos santos, y eso es lo que le pasó a los apóstoles, eso es lo que pasa a Pablo, por eso él llega a decir, Jesucristo me lo enseñó, o sea, para decir, de aquí está saliendo, no me lo estoy inventando. Y, Mm, o sea, y por último, si algo estoy inventando, igual sale de la experiencia de haber compartido con Él. sin duda. Entonces, en mi caso, eh, no hay como un, ¿cómo lo puedo decir? Un maqueteo de una imagen que quiero plantear, ¿sí? Porque eso sé que se cae con el tiempo. No es como que agarro algo, lo maquillo, entonces lo lanzo ahí para que se parezca a esto. Mm, Con el tiempo se va a destruir, se va a morir. Lo mejor es ser lo más genuino posible para que lo que salga de ti tenga sustancia siempre, mm. porque salió de algo sincero. Por último, sincero. Así es. Bueno, A revisar las semillas entonces que tenemos adentro. a revisar la semilla. Bueno, compadre. Nos emocionamos, ¿viste? Empezamos a hablar de GBO. No, ahora tú cerraste bonito hoy día el Ahora salió podcast. bonito. Está Tú bien. fuiste el que leíste el broche de oro. Bien ahí. Bueno, Ya, amigos, gracias por escuchar. Nos estamos viendo cuando nos veamos. Ahí hay que ver qué pasa. sí, gracias por toda la audiencia que estamos logrando tener, así que sigue ayudándonos ahí a compartir en sus historias de Instagram, no sé, o en Facebook, donde ustedes, Sí, buena, redes gracias. Gracias sociales, por eso. ayúdenos ahí a, ¿cómo se llama? A, a mandárselo entre amigos, etiquétenos igual, para nosotros poder también ahí generar esta comunidad. Y no se olvide también de mandarnos ahí, si tiene alguna duda, alguna pregunta, siempre estamos ahí dispuestos a responder y a compartir. Así Sí, que eso, muchas gracias. chao, chao. Chau.